Desde Alemania, ¿verdad? El abogado, el doctor Juan Pablo Irrezábal. Buen día, doctor. Buen día, No doctor. sé si es buenas tardes ya en Ya. Alemania, ¿verdad, bro? Buen día para nosotros, doctor. Bueno, sí, buenos días para ustedes, señor Añasco, señor Benítez, y a toda su prestigiosa audiencia. Acá es de tarde. De tarde ya. Bueno, Sí, sí. ¿qué empieza? ¿Hace frío o calor por ahí, doctor? No, 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 hace calor, hace Hace. calor. Ujú. Llegó el verano, no llueve hace aproximadamente 4 semanas, lo cual no es una muy buena señal, porque ustedes recordarán que hace 3 años sucedió lo mismo y luego se vino una lluvia torrencial en la región donde yo vivo, que es de Renania del Norte, y se inundó todo, ¿verdad? Mucha Sí. gente perdió la vida, perdió sus Ujú. casas. Sí, sí, Entonces sí. esperemos que eso no vuelva a ocurrir Claro, porque ese este año. calor extremo y esa sequía fue de repente hizo estallar una inundación terrorífica. O sea, de un punto, de un polo a otro, la naturaleza castiga, ¿verdad? Eh, Así mismo. Doctor, estamos comunicándonos contigo por el tema Ana Girala, quien está Ujú. guardando reclusión actualmente en prisión preventiva en una comisaría de mujeres, ¿verdad? ¿Ustedes presentaron Así algún mismo. pedido, apelaron a la resolución del juzgado? ¿Qué pasó en este tema, doctor? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el interés. Es importante, es una causa muy importante para la ciudadanía, y que conozcan, que los ciudadanos conozcan una información veraz y confiable de lo que está sucediendo en esta causa. Ujú. En primer lugar, yo soy uno de los asesores legales de la señora Girala. Otros dos colegas están in situ en Asunción defendiéndola a ella, la abogada Mónica Oviedo y también el abogado Ramírez Rolón. Eh, yo, en primer lugar, voy a manifestar que me voy a limitar a hablar de solo algunos aspectos del proceso, porque como ustedes sabrán y la audiencia conoce, las, todas las actuaciones, todas, sin excepción alguna, todas las actuaciones que se hacen en la etapa de investigación, que es la primera etapa del proceso penal, son secretas. Ujú. Solamente pueden acceder las partes, no así los terceros. Eso no significa que la prensa no pueda informar o que las autoridades, ni la fiscalía, ni el juez puedan informar sobre el caso. Eso no significa, eso no implica eso, sino que se tiene que informar, pero de una forma limitada, cuidadosa y veraz, porque se pone en peligro el principio de inocencia de una persona que está siendo procesada. Por ende, todas esas transcripciones de audios, publicaciones y demás, eso es una cuestión completamente irregular que en una justicia seria y de ciudadanos, de funcionarios públicos respetuosos de su sistema judicial no sucedería. Pero bueno, con respecto a su pregunta, sí, nosotros presentamos ese mismo día un recurso de apelación general en contra de la resolución que dictó el juez del MAS. Eh, Ese mismo día, a la noche, se presentó cuando ella ya estaba recluida en la comisaría de mujeres, creo que es ahí en Trinidad. Nosotros argumentamos bien por qué esa resolución no está fundamentada, ¿verdad? Y principalmente me quiero concentrar acá, por un lado, en el argumento de la fiscalía. ¿Cómo funciona el pedido de una medida cautelar de prisión preventiva? La persona que lo pide, la entidad que lo pide, el organismo que lo pide, en este caso es el Ministerio Público, tiene que fundar su petición Ujú. con Claro. hechos, con derecho y con pruebas. No es que tiene que ir a decir nomás, yo quiero prisión preventiva en base a esto, esto y esto, sino que todo lo que dice, todos los argumentos que dice tienen que estar probados. Entonces aquí surge el primer cuestionamiento que yo me hago. Como una fiscal, recordemos que la causa inició con el fiscal Osmar Legal. El Sí. fiscal Osmar Legal fue recusado y hasta ahora todavía creo que no se resolvió esa recusación. Luego se designó provisoriamente a la fiscal Liliana Alcaraz, desde el 3 de marzo hasta el 5 de junio. Y el 6 de junio, un día, tuvo la fiscal Alma Sayas para ir a la audiencia. Ella fue designada exclusivamente para eso. Entonces el cuestionamiento que yo me hago es: ¿cómo es posible que una fiscal pueda acreditar el peligro de obstrucción
a la investigación y el peligro de fuga si ella no conoce la causa? Es imposible que haya leído 950 hojas o más en un día. Eso es absolutamente imposible, ¿verdad? Entonces, es comprensible, muy valiente la fiscal, sobre todo muy valiente en ir así a una audiencia tan importante, ¿verdad? Pero eso es irregular. El juez admite los argumentos de la fiscal, pone de acuerdo y dice: sí, es cierto lo que ella dice, acá hay peligro de obstrucción y peligro de fuga. Porque la defensa de Girala presentó muchos recursos, dice el juez, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Presentó muchos recursos, entonces hay una conducta procesal muy cuestionable. Pero al mismo tiempo, el juez del MAS le reclama a Ana Girala que no haya interpuesto otro recurso de reposición en contra de la providencia que fijó esta audiencia del martes, ¿verdad? Y que se haya presentado voluntariamente a la audiencia. ¿Por qué dijo esto el juez del MAS? Porque hay una resolución, recordemos, del jurado de enjuiciamiento de magistrados que resuelve, ¿verdad?, el desaforar a la señora Ana Girala. Pero resulta que esa resolución no está todavía firme. ¿Por qué no está firme? Porque falta la firma de todos los integrantes y falta la notificación formal que requiere esa resolución. Doctor, entonces esa es la posición de la defensa. Ahí disculpame, Tataje. Quiere decir que Ana Girala no, o sea, sigue teniendo fueros. Esa es nuestra posición, esa es la posición de la defensa. Nosotros no decimos que la resolución del desafuero vaya a cambiar, eso no va a cambiar, eso no se va a alterar, no es que va a haber como un acto mágico en el que porque eso está prohibido, eso no se puede hacer, no se puede. El recurso de aclaratoria que presentó el fiscal acusador en el juicio ante el jurado de enjuiciamiento, no fuimos nosotros los que presentamos. Eso no va a cambiar con la aclaratoria, eso es categórico. Pero resulta que la ley especial del jurado de enjuiciamiento de magistrados, lo que era el artículo 35, dice que todos los recursos que se interpongan en ese proceso tienen efecto suspensivo, no tienen efecto suspensivo, excepto el recurso de aclaratoria. Solamente el de aclaratoria tiene efecto suspensivo. Entonces el jurado de enjuiciamiento debería pronunciarse sobre esto, porque no es la primera vez que va a pasar, va a volver a suceder con otras personas. Entonces sería correcto que el jurado de enjuiciamiento se posicione, que diga públicamente si es que los argumentos que nosotros estamos diciendo son realmente correctos o no, porque al fin de cuentas lo que aplican esa ley especial son ellos, no nosotros. Entonces es importante que ellos se expidan, ¿no? Así como se expidieron con la primera providencia, que fue en el 1 de marzo del 2023, del juez del MAS, donde él inicia todo el proceso, le cita a la señora Girala a la audiencia de imposición de medidas, pero se olvida un detalle fundamental, que era la inmunidad. Entonces, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, específicamente el doctor Cronaueter, que muy correctamente y de forma muy elocuente, explicó que eso no puede pasar, ¿verdad? Porque el juez tiene mucha experiencia en este tipo de casos, entonces no se pudo haber obviado un detalle tan importante. El juez hace lugar al recurso de reposición que en ese momento presentaron otros abogados de Ana Girala, ¿verdad?, diciendo que ella tenía fuero, ¿verdad? Pero ahora se vuelve a cometer el mismo error, no tan grave como el primero, pero bueno, es algo que en mi opinión es urgente que el jurado de enjuiciamiento de magistrados se expida sobre eso, que diga si eso es así o si no es así. Doctor, si tiene fueros, ¿qué acarrearía esa condición? A ver, un poco comparado un poco con lo que ya se resolvió. O sea, ¿qué pasa con lo que se resolvió en relación a Ana Girala? ¿Es nulo? Se anula todo. Sí. Se anula todo. Es una consecuencia grave, pero no es una consecuencia determinante, porque aquí no va a operar el principio de ne bis in idem, que para la ciudadanía que no conoce el término es la prohibición del doble juzgamiento. ¿Por qué? Porque aquí no se estudió la cuestión de fondo. Entonces, normalmente se puede volver a investigarla. Eso no es una consecuencia demasiado grave, pero sí un proceso en estas condiciones, que ya desde el comienzo tiene irregularidades,
es un poco preocupante porque eso no le da seguridad jurídica al, a los ciudadanos, ¿verdad? Ujú. Y hay un elemento también muy importante, ¿verdad? Que yo quisiera destacar en esta oportunidad, si es que tengo todavía tiempo. Sin problema, doctor. Eh, el acta de imputación es un requerimiento absolutamente formal. Ujú. No es un escrito que yo redacto en mi estilo de escritura y que yo uso las palabras que quiero, califico la conducta como quiero, etcétera, ¿verdad? No, no, no es así, no funciona así. Hay una acordada de la Corte que era del 2022, que justamente y muy correctamente la Corte dictó esa acordada en vista a que las actas de imputación son muy deficientes. De hecho, en ese proyecto sobre la acta de imputación, la correcta forma de la redacción del acta de imputación, trabajó un colega abogado que también se formó acá en Alemania, que hoy creo que es defensor público, de apellido Cañete, César Cañete, y que fue corregida por un muy buen juez de la Cámara de Apelación, que yo siempre leo su fallo, que es el doctor Fernández. Ujú. Y en esa acordada de la Corte, creo que no hay ninguna otra acordada que sea tan clara como esa. Es una cuestión de leerla, entenderla y redactar el acta de imputación así como está. Un ejemplo, cuando se atribuye un hecho a una persona que está siendo investigada, no se puede redactar en el modo condicional. Habría, tendría, quizás, esa conjugación del modo verbal está mal. Cuando se atribuye un hecho se tiene que hacer en pretérito simple o pretérito perfecto. Una persona hizo tal cosa, una persona estuvo en tal lugar. Así se hace, o ha estado en tal lugar. Y la calificación de la conducta es lo que se realiza en la forma condicional del lenguaje. El acta de imputación, en el caso de Girala, está, además que tiene un montón de errores gramaticales, también está redactado de una forma deficiente. Tiene defectos, porque es muy difícil entender qué es lo que cuál es la conducta que se le atribuye a Ana Girala. ¿Qué es lo que ella realmente hizo que tiene la Fiscalía? La Fiscalía funda además su imputación en la denuncia. Cuando nosotros decimos habría, quiere decir que el fiscal Sí, mínimamente está dudando que Sí, Ana Girala estuvo en ese lugar. es una O sea, duda, creo. para claro, tratar de claro, es traducir nomás contradictorio. al castellano Exacto, común y silvestre que tenemos generalmente nosotros, e incluso la ciudadanía y también los exacto. abogados, ¿verdad? O sea, si yo estoy diciendo Ana Girala pudo haber estado en tal lugar, entonces quiere decir que yo estoy dudando de la participación de Ana Girala. Claro, Y claro. definitivamente no te solicitan elementos de certeza, pero sí un elemento de sospecha de la participación. Y si vos dudás de la participación, entonces ¿cómo sustentar la imputación? Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Exacto, Ya. exactamente, es eso lo que estoy diciendo. Por eso es muy importante la reacción, eso tienen que saber los ciudadanos. Un buen ciudadano tiene que conocer sus derechos y tiene que saber cómo debe actuar la autoridad. Y imagínense que es la libertad lo que está en juego, uno de los Ujú. bienes No, más claro. preciados que tiene un Claro. ciudadano. La vida y después está la libertad, ¿verdad? Entonces, claro, entonces eso es importante, esa acordada de la Corte. Ahora mismo no tengo en la cabeza el número, pero en Google se pone acordada de Sí, la Corte sobre acta de imputación, ¿verdad? tenemos esa acordada que viene a recordarnos, tanto a los fiscales como a todos los abogados, de cómo se debe de presentar una imputación. ¿Qué es lo que tenés Exacto, que tiene tener en cuenta? ejemplos, exacto, es así mismo, tiene ejemplos. Y ese modelo, esa guía que está en esa acordada, acá la encontré, es del 30 de marzo del 2022, número Ujú. 1631. Esa acordada que está, todo el contenido que está acá en esa acordada, se utiliza en todos los países por una justicia seria. En el caso específico de mi experiencia, esa misma forma de reacción se utiliza en Alemania, con lo que se dice en alemán Sachverhalt, que es la descripción del hecho, la Ujú. atribución del hecho. Y recién después la conducta, cuando se va a calificar la conducta de una persona dentro de un tipo penal, es ahí recién donde se usa la forma condicional. Podría calificarse la conducta Claro, dentro del tipo penal tanto, ¿verdad? ¿Por qué? porque Porque la todavía no es, calificación eso es es al todavía final. provisorio. Ujú. Sí, 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 Claro, recién en la correctísimo. acusación se define. Correctísimo, correctísimo.
Entonces, bueno, eso tiene que ver con la imputación, ¿verdad? Y también un dato no menor en el acta de imputación es que el fiscal Osmar Legal, él funda, anota, él mismo anota dos cosas, ¿verdad? Una, que, que él funda el acta de imputación en contra de Ana Girala en base a una denuncia que hizo un ciudadano, ¿verdad? Eh, Ana Girala nunca puso en duda lo que este ciudadano, este buen ciudadano, que de hecho debería ser un ejemplo para todos los demás ciudadanos, porque los hechos de corrupción se denuncian, porque eso fortalece al Estado de Derecho, y más todavía en democracias no tan sólidas como la nuestra. Entonces, Ana Girala nunca puso en duda la declaración de esta persona, la denuncia de esta persona, nunca, no dijo eso, ni tampoco negó que el hecho ocurrió. Lo que sí nosotros hicimos notar es que el denunciante nunca mencionó que ella estaba involucrada en esto. Ella mencionó, el denunciante habló de otras personas completamente. Nunca mencionó. Es más, dijo que pidió hablar con la fiscal y que le dijeron que no. Entonces, ¿cómo vas a fundar un acta de imputación en base a una denuncia donde no está el nombre de la persona a quien vos le estás denunciando? Sí, Eso sí, 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 es sí, irregular, sí. ¿verdad? Y después lo tercero que yo noté también del acta de imputación es que se contradice. Como tiene tantos defectos, entonces es normal que se contradiga, ¿verdad? Y dice en una parte cuando atribuye las conductas, porque mezcla todas las conductas, ¿verdad? Se mezclan todas las conductas, se hacen juicios de valor, se hacen transcripciones, se mezclan los argumentos con transcripciones de audios o mensajes de texto, que por supuesto sacados de contexto uno entiende cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, eso forma parte de la investigación, ¿verdad? Y que en su momento eso a aclarar, ¿verdad? En cuanto a Pero en cuanto al 242, a los requisitos para sí, la prisión preventiva, son cuatro, que pueden ser tres, y condicionalmente se le puede agregar el cuarto, ¿verdad? O sea, pueden ir los cuatro juntos o tres por lo menos. Uno, la existencia de un hecho punible grave. La suficiente sí, convicción de la participación de uno de los, o sea, del imputado en ese hecho grave. Hasta ahí, no sí, sé, si es que uno no escribe con corrección la participación del imputado, no sé si qué seguridad uno puede tener de la participación en el hecho grave que uno está imputando, uno. Y dos, claro, peligro de fuga. No sé cómo poder sustentar cuando una persona, cada vez que se le convoca, está ahí presente para la justicia. Y obstrucción a la investigación. ¿Cómo puede obstruir la investigación si el hecho ocurrió en una fiscalía donde ella ya no está? Esa era la pregunta que nosotros lanzábamos acá con claro. relación a la prisión preventiva de Ana Girala, ¿verdad? No sé si vos tenés alguna óptica diferente a la nuestra o si querés corregirnos en algo, doctor. No, pienso, estoy 100% de acuerdo, solo que tengo un pequeño detalle Sí, un pequeño detalle que quiero hablar en este momento, que es una opinión personal, sí, ¿verdad? Yo cómo creo no. que este argumento de obstrucción a la investigación se funda o tiene sus raíces en un requerimiento escrito o Ujú, formulado por la anterior fiscal Liliana Alcaraz. ujú. No recuerdo ahora el número del requerimiento, pero eso no se filtró a la prensa, ¿verdad? Una de las pocas cosas que no filtraron a la prensa, ¿verdad? Eh, en ese requerimiento ella dice que Ana Girala, que la investigación está paralizada, entre comillas, desde el 1 de marzo. Ese requerimiento se presentó en la segunda quincena de mayo. Nosotros hicimos una solicitud que eso tiene que ver con la nulidad del acta de imputación, que le pedimos a la Cámara que analice de vuelta eso, ¿verdad? Y en este requerimiento, ella al contestar este recurso de apelación dice eso, ¿verdad? Que Ana Girana obstruye la investigación porque la carpeta, el curso normal de la investigación está paralizada desde el 1 de marzo, dice ella, ¿verdad? Pero resulta que a ella la designaron justamente para que continúe la investigación. Y un recurso, todas las solicitudes que se hagan dentro del proceso penal ante el juez penal de garantías no tienen ninguna repercusión sobre el curso de la investigación. Es decir, ella tuvo que haber continuado con la investigación desde el momento mismo en que la designaron como fiscal provisoria. Ahora, que ella no haya continuado imagínense, esto es grave como representante de la sociedad, es grave, eso tiene que indignar a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que una persona diga, una funcionaria pública diga
que la investigación está paralizada porque la imputada obstruye la investigación cuando presentar recursos o solicitudes ante el juez penal de garantías no tiene absolutamente nada que ver con el curso de la investigación. Eso es completamente irregular, ¿verdad? Y ella la fiscal Liliana Alcaraz estuvo a cargo de esta investigación, estuvo obligada a seguir todas las diligencias que estaban pendientes y que se tenían que hacer desde el 3 de marzo hasta el 5 de junio, es decir, hasta un día antes de la audiencia. El 6 de junio se presentó muy valientemente la fiscal Sayas, quien intervino un solo día, ¿verdad? Y hoy en día, esto también es bueno rescatar, ¿verdad? Quiero decir como un cierre, ¿verdad? Uh-huh. A todo esto que estoy argumentando, ¿verdad? Nosotros confiamos en que la Cámara de Apelación va a poner orden en este juicio, independientemente de que resuelva a favor o en contra de Ana Girala. Eso es algo importante, pero nosotros confiamos en los argumentos que va a exponer la Cámara de Apelación, porque yo tengo como hobby leer fallos. Los fallos de esta Cámara generalmente son muy buenos, porque es una Cámara especializada. Entonces ellos van a resolver lo que realmente corresponde, tanto con respecto al acta de imputación, que van a tener la última palabra, tanto como también con respecto al caso de la prisión preventiva. El caso de la prisión preventiva se va a resolver en algún momento si es que la Cámara dice que no, que el juez penal de garantías tuvo razón. Entonces, bueno, nosotros tenemos las armas procesales para volver a revertir esa decisión en algún momento, que todo el mundo conoce, que es con el pedido de revisión de medidas cuando hay hechos nuevos. Asimismo, confío también yo personalmente, y la señora Girala, que yo conversé ayer con ella, anoche de acá y a la tarde de allá, porque ella está en libre comunicación, nosotros confiamos también en la nueva fiscal que asumió, creo que desde el 7 de junio, ¿verdad? Luz que Guerrero, es el ¿verdad? nombre Luz Guerrero, exactamente. Sí. Confiamos en ella que va a reencauzar esta investigación de forma objetiva y que va a diligenciar todas las pruebas, tanto de como de descargo, ¿verdad? Pero lo importante, como le digo a ustedes, la audiencia, es que lo importante acá es que la Cámara de Apelación por un lado y la Fiscalía por el otro lado, con Luz Guerrero, encaucen este juicio, porque no puede ser que recién haya empezado y tenga tantas irregularidades. Correctísimo. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación desde Alemania, ¿verdad? Así mismo, es la ciudad de Bonn, la ex capital de Alemania. Ok, gracias, doctor. Estamos en contacto. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El abogado Juan Pablo Irrazábal, sí, desde Bonn, Alemania.